Hola, hola a todos, yo soy Maide, bienvenidos a mi canal y esta semana les quiero mostrar estas papas gratinadas con cebolla, que para ello vamos a necesitar de 8 a 9 papas, una cebolla grande, una taza de leche, 6 cucharadas de harina, una cucharadita de sal y una libra de queso mozzarella. Vamos a empezar, obvio, pelando las papas y después las vamos a cortar lo más fino posible. Aquí les muestro un poquito más de cerca. Mientras más fina cortemos la papa, pues mejor cocida va a quedar. Y después de cortadas las papas, nos vamos a cortar también la cebolla. Yo uso una cebolla bastante grande. Si usted no tiene una así de grande, pues les recomiendo usar dos y tal vez hasta tres. Y la vamos a cortar también bastante fina, como se puede apreciar acá. Y después la vamos a separar para que sea más fácil esparcirla sobre las papas. Aquí como pueden ver, así quedaron todas mis papas. Yo terminé usando 8 de las 9 papas porque habían algunas que estaban bastante grandes, pues para que lo tenga en cuenta. Y aquí tengo mi taza de leche y voy a agregar harina. Esto es un tercio de taza, pero fueron unas 6 cucharadas porque tuve que agregar un poquito más, así que en total fueron 6 cucharadas de harina todo uso, y lo vamos a mezclar bien. Miren, así queda. Es un poquito espesa, pero no demasiado. Aquí le vamos a agregar la sal para que las papas absorban mucho mejor la sal y vamos a revolver bien. Fue una cucharadita de sal. Y ahora sí que tenemos las papas, vamos a agregar la leche con la harina y la sal. Y esto es para que las papas se mezclen bien y absorban muchísimo más el sabor. Vamos a mezclarla, pero no vayan a desechar la leche restante que nos queda. Y ahora sí, en una bandeja, le voy a dejar la medida en la descripción. Vamos a comenzar a poner las papas. Todo esto lo vamos a hacer como en capas. Yo recomiendo que no queden las papas una encima de otra para que se cocinen mejor. Ahí me quedaron en algún momento unas un poquito encima de la otra, pero lo ideal es cubrirlas sin ponerlas mucho una encima de la otra. Y acá vamos a poner la cebolla. Y el queso mozzarella, yo usé aproximadamente una libra, pero si ustedes de los que les gusta ponerle más queso, pues yo les recomiendo que use entonces un poquito más. Y este proceso lo vamos a repetir. Lo bueno de esta receta que les quería comentar acá es que yo la hice en el horno, pero usted la puede cocinar también en una olla de presión. Obvio le va a tomar menos tiempo, quizás en unos 20 minutos ya esté, solo que no le va a quedar doradito por arriba el queso, pero también queda bien deliciosa. Miren, acá sigo poniendo las capas. Y ahora sí estoy en mi capa final y lo que le decía, vamos a echarle todo lo que nos quedó de la leche con la harina y la sal, lo vamos a echar por encima, esparcirlo. A mí me gusta limpiar las bandejas un poquito para que después el queso que queda restante no se ponga muy pegado a la bandeja y pues se vea más bonita la presentación. Y ahora sí vamos a poner queso mozzarella. En esta parte de arriba ponga queso mozzarella sin miedo. Que esta capa para que nos quede bien doradita al final y esta capa con bastante queso, espectacular. Y ahora sí nos los vamos a llevar al horno y lo vamos a cocinar, a hornear, perdón, a 350 grados por 1 hora. Recuerden que cada horno es diferente, si necesita agregarle 10 minutos está bien. Y miren, así me quedó de doradita. Miren, esto queda súper rico, ideal para la fiesta. Espero les haya gustado la receta, la puedan hacer en casa. Muchísimas gracias por ver los videos, que puedan tener un bonito día de acción de gracias. Recuerden que solo el hecho de estar vivo ya es una bendición. Bonita semana para todos. Bye.